Las 13:14 de la tarde estamos aquí en Torrevieja Radio con esta sección, este microespacio que llamamos Más Zapatilla. Tengo por aquí a Gertrude, también tengo por aquí a Pedro Quesada. Pedro, buenos días, de Co-Experience. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Buenos bien, días, bien. bienvenido. Gracias. ¿Ves? En eso sí que soy constante, en estar en la entrevista. Me gusta. Algo es algo. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Eso es. Esto es un fuera de contexto porque la gente que está escuchándonos no tiene ni idea de qué estáis hablando. Bueno, Gertrude. siempre hablamos de lo mismo, yo creo que ya lo saben, Rafa, que yo no Vale. me gusta el deporte, no soy constante, pero como él habla de deporte y él es un deportista nato y tú también, pues el estar aquí ya dice algo. Por eso digo que por ahí se empieza. Eso. Para los oyentes que se acaban de incorporar, que yo creo que ya han desde las 8 con nosotros. Y lo Claro digo que sí. muchas veces. Bueno, pues como venimos diciendo, estamos a hablar de esta sección de salud, de deporte, y en esta ocasión, Pedro, vamos a hablar de la pérdida de grasa, que también es un habitual cuando llegan estas épocas, ¿no? Que la gente quiere perder grasa porque llega el verano, quieren verse mejor y tiran por lo Rápido fácil. sí puede ser, además, Claro, ¿verdad? sí puede ser fácil y... Y rápido, y sin sufrir. Sí. Bueno, a ver, el verano siempre, pues al final es una época en la que pues la gente tiende mucho hacia obtener diferentes tipos de estrategias para poder perder peso, verse mejor a la hora de, bueno, pues ir a la playa o sentirse mejor consigo mismo. Y bueno, es un momento en el que mucha gente opta por eso, ¿no? Por ir hacia esa pérdida de grasa. Lo que pasa que, bueno, es un concepto que hay que entender bien, sobre todo no confundir una pérdida de peso con una pérdida de grasa, y a partir de ahí, pues, tener claro cómo realmente, si yo lo que quiero es perder grasa, ya sea por ese estético que voy a buscar de cara al verano o ya sea por la propia salud en sí, saber cómo realizar bien esa pérdida de grasa sin comprometer nuestra salud. Mira, Pedro, si me permites, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo estuve haciendo el gran reto de la Vega Baja y entre ellos lo que te hacían era enseñarte a comer, el perder peso, deporte, etcétera, que tenías que ir y bueno, éramos 20 concursantes y solo uno ganaba, obviamente. Te lo digo porque había un compañero súper grande, fuerte, tal. La grasa era mínima. Y luego los que estábamos más delgados teníamos mogollón de grasa. Es lo que quiero apuntar con esto, que creo que es muy importante. Claro. A ver, eso pasa. Eso pasa y pasa en muchas ocasiones. O sea, para ponerte un ejemplo más claro todavía, las modelos, cuando las vemos muy, muy, muy delgaditas, suelen ser personas que, a pesar de verlas tan delgadas, son delgadas, pero metabólicamente obesas. Es decir, tienen el mismo... tienen la misma, o sea, la misma posibilidad de tener un accidente cardiovascular, de padecer obesidad, que una persona que tú puedas ver grande mucho más sí. grande. Por lo tanto, que esa delgadez con ese mínimo porcentaje de masa muscular, pero con ese exceso de grasa, son delgaditas, pero metabólicamente obesas. Bueno, este compañero tenía 13 de grasa. 13%. Y yo, por ejemplo, tenía a lo mejor 30 y algo. Claro, claro. Es que en muchas ocasiones la grasa, a ver, sí que es cierto que tiene que ver con el volumen, con el contorno. Y el tema pero hormonal no es todo. también es importante, ¿no? Pero quizás había una chica también muy delgadita y tenía más que el compañero este, entonces nos llamaba la atención. Eso, que estamos equivocados. Ese es el tema que estás hablando, por eso quería hacer esa anotación. Está bien. Bueno, aquí en definitiva, Pedro, que no es lo mismo perder peso que perder grasa, y también pues son cuestiones importantes a tener en cuenta, que como que deberíamos tener en cuenta antes de obsesionarnos con la báscula, ¿no? Porque muchas veces la gente se obsesiona con el peso, pero tú puedes perder peso, pero no perder grasa, por ejemplo. Claro, eso es. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en términos de salud, cuando yo voy a ir hacia una pérdida de grasa o una pérdida de peso, vamos a hablar de una pérdida de peso en sí, ¿no? O sea, una persona, pues, oye, que le sobran unos kilillos y dice, yo voy a perder peso. Lo importante es hacerlo a través de una pérdida de grasa y no una pérdida de peso con estrategias súper cortoplacistas, como por ejemplo minimizar mucho las calorías que consumo en el día a día, tratar de restringir ciertos alimentos o macronutrientes, como en este caso, por ejemplo, los hidratos de carbono, ¿no? Sabemos que es una fuente de energía vital para nuestro organismo y mucha gente cuando opta por una pérdida de peso, venga, pues me los quito de en medio. Y al final lo que estamos haciendo es perder peso, pero de una forma que vamos a comprometer mucho nuestra salud. Sobre todo porque vamos a arrastrar mucha masa muscular. Lo ideal que es perder grasa. Por lo tanto, cuando yo voy hacia una pérdida de grasa, tengo que tener claro cómo hacerlo con mi alimentación. En este caso mantener un déficit calórico en el tiempo,
seguir con el propio entrenamiento, priorizando el entrenamiento de fuerza, que lo que me va a hacer es aumentar mi metabolismo basal, es decir, las calorías que mi cuerpo es capaz de consumir en reposo, y luego sobre todo darle tiempo. No es sostenible, o sea, no es viable estrategias muy cortoplacistas donde yo vaya a obtener grandes resultados. A esto al final pues tenemos que darle tiempo y sobre todo que sea progresivo. Entonces yo marcaría un poquito esas tres pautas: mantener el déficit calórico, mantener mi entrenamiento de fuerza para no arrastrar mucha masa muscular en este proceso de pérdida de peso, y por otro lado ser constante y tener paciencia. Es más difícil quitar la grasa que perder peso, sin duda. Va a depender mucho. O sea, aquí al final también tenemos lo que vemos un poco común, el caso común, es que por un lado subestimamos las calorías, o sea, es decir, cuando comemos cualquier cosilla, bueno, esto tiene pocas calorías, tal, tendemos a subestimarlo, y luego sobreestimamos el entrenamiento en muchas ocasiones. Es decir, salgo a caminar un poquito, media hora, y bueno, ya he hecho deporte hoy. Bueno, pues caminar a lo mejor media hora no ha sido suficiente como para luego permitirte un consumo calórico mucho más alto. Al final lo que vamos a buscar aquí en una pérdida de peso saludable va a ser mantener un equilibrio entre las calorías ingeridas con las calorías consumidas para entrar en ese déficit calórico, y a partir de ahí tener esa pérdida de grasa. Pedro, aquí yo creo que también uno de los mitos es que queremos también pues un poco resolver, es el tema de que el cardio me va a ayudar a perder peso y perder grasa. Sí. A ver, el cardio no vamos a demonizarlo tampoco, porque ahora bueno, pues se ha puesto muy de moda, ¿no?, el término de tenemos que entrenar fuerza porque va a favorecer la pérdida de grasa. Es cierto, ¿vale? Pero también tenemos que entender que el cardio siempre ha estado ahí, y el cardio científicamente se ha demostrado que tiene beneficios muy positivos a la hora de perder peso y de perder grasa. Ahora, si yo priorizo el entrenamiento en lo que es el cardio, en actividades cardiovasculares, en actividades de resistencia, lo que va a pasar es que seguramente arrastre mucha masa muscular, y esto no sea favorable para mi cuerpo ni para mi salud. Entonces, lo ideal que es entrenamiento de fuerza para mantener la masa muscular, y en esa pérdida de peso que arrastremos la mínima masa muscular posible, y luego complementar con los cardios, ya sea pues running, ya sea ciclismo, ya sea natación, cualquier tipo de deporte que nos pueda ayudar. Bueno, venimos a hablar de la famosa grasa localizada, ¿no? Que también pues es una de esas cuestiones que cuando alguien quiere perder peso, a lo mejor no quiere perder peso de manera general, quiere perderlo solamente en el estómago porque quiere marcar abdominales en verano y ese tipo de cuestiones, pero esto no es del todo así. Claro, aquí tenemos dos mitos muy comunes. Uno es el perder la grasa localizada, o sea, la grasa cuando la perdemos de manera generalizada. Luego ya va a depender de cada mesotipo. Es decir, pues las mujeres a priori tienen unos puntos de cúmulo de grasa muy diferentes al de los hombres. Y luego dentro de las mujeres suele haber más diferencias todavía, y dentro de los hombres igual. Por lo tanto, buscar perder grasa localizada a través, por ejemplo, de 100.000 abdominales diarias no va a ser posible. Eso por un lado. Y por otro lado, buscar ejercicios milagrosos para la quema de grasas. Eso tampoco es viable. Tendría que romper con eso. Mi consejo para este caso es decir, quiero perder grasa, tengo claro que el entrenamiento de fuerza es clave, pues utilizar ejercicios multiarticulares, donde englobe grandes grupos musculares, y a partir de ahí el gasto calórico sea mayor. Dejarnos de lado un poquito lo que son los ejercicios muy analíticos, ir a ejercicios más globales, y a partir de ahí que el gasto energético sea mayor y me ayude a contribuir a esa pérdida de grasa. Interesante. Hombre, claro, interesantísimo. Siempre que viene Pedro es para hablar de un tema súper interesante. Siempre. ¿Verdad que sí? Sí, yo estoy encantada siempre que viene. Pedro, supongo que en el centro te vas a encontrar mucha gente que llega precisamente con este propósito, ¿no? Con el tema de perder grasa, encontrarse mejor para el verano, en fin. ¿Qué errores ves que se repiten en estas personas que no consiguen ese objetivo? ¿Y hacia dónde los dirigís vosotros? Vale, a ver, aquí hay tres cosas fundamentales para una buena pérdida de grasa, ¿no? Como te comentaba, uno es mi actividad física, lo que es la parte del entrenamiento, más luego lo que hago fuera del propio entrenamiento, el famoso NEAT, que es el gasto calórico que yo tengo fuera del entrenamiento programado. Es decir,
pues si cuando subo a casa puedo subir por las escaleras en vez de por el ascensor, en vez de pasar tantas horas sentado en casa viendo la tele, pues cada X tiempo pues dar un paseíto, etcétera, ¿vale? O sea, es decir, aumentar, por un lado, mi actividad física. Por otro lado, cuidar la alimentación es clave y a partir de ahí mantener ese balance energético negativo, de tal forma que lo que voy a hacer es que las calorías que consumo son menores a las que mi cuerpo gasta, ¿vale? Y luego, por otro lado, también el entrenamiento invisible, que es el descanso, el sueño. Durante el sueño se producen una gran pérdida de grasa y a partir de ahí se producen procesos que nos van a favorecer la pérdida de grasa mediante el aumento de picos de testosterona en hombres, por ejemplo. Y entonces cuidarlo es fundamental. Y en muchas ocasiones el sueño, que es el famoso entrenamiento invisible, pues lo descuidamos mucho. Dormir entre 7 y 8 horas de manera continua también va a ser clave. Perfecto. Oye, Perdona, cuando me pregunta, ante la pregunta que me decías, ¿cuál es el principal error? Pues es que una de esas 3 patas, que contiene pues una pérdida de grasa saludable, no se cuida. En algunas ocasiones es la actividad física o el entrenamiento, en otras ocasiones es la alimentación y en otras ocasiones es el propio descanso. Claro. Entonces, si yo mantengo alineado esas 3 patas, ¿no? que siempre hablamos, ¿no? Esta silla mantiene 3 patas. Pues si yo mantengo alineados esas 3 patas, seguramente va a ser mucho más fácil contribuir a mi pérdida de grasa. Perfecto. Oye, muy interesante. Gertrude, ¿alguna cuestión más que quieras preguntarle a Pedro ya que estamos? No, estoy escuchando y estoy pensando en qué preguntar, pero yo creo que está hablando de todo, como siempre, súper bien. Y todos esos mitos que hay, es verdad, lo que está comentando. Y el ejemplo que he puesto yo también, al igual que con los modelos que has puesto tú, pues eso, éramos 20 personas y cada uno tenía una manera y cada uno tenía un tipo de grasa. Y está claro que hay que cuidarse, que hay que llevar una buena alimentación y no comer más de lo que no gastan, ¿no? Porque tú hay veces, es que estoy gorda y estoy yéndome a caminar, como dices tú, 1 hora. Claro, pero si luego el aporte calórico es mayor al desgaste, entonces ahí está también el problema. No hay dietas milagros tampoco, eso también son mitos. Hay que cuidarse todo el año, de vez en cuando también puedes permitirte, como todo el mundo, el decir, oye, tengo una boda, tengo una cena, tengo una comida, o sea, no es de, esto es para toda la vida, ¿no? No, porque eso ya empieza mal. Claro, a ver, en este caso debes ser flexible contigo mismo porque yo siempre abogo a que lo rígido al final se rompe. Sí. Entonces, tanto con el entrenamiento, oye, un día no puedo ir a entrenar o mi tiempo de entrenamiento va a ser menor, no pasa nada, redúcelo o no entrenes hoy, descansa, aprovecha si tienes cualquier tipo de evento, cualquier cosita que no te permite ir a entrenar, pero manténlo en el tiempo, o sea, es decir, que no todos los días nos surge una excusa para no ir a entrenar. Con la alimentación, lo mismo, buscar algo flexible, buscar una dieta, ya se llame como se llame, ceto, keto, ayuno intermitente, que ahora está muy de moda. El secreto es que mantengas un déficit calórico. Por lo tanto, tienes un evento, tienes cualquier cosilla por ahí, aprovecha, disfruta y luego al día siguiente pues te vuelves a poner las pilas. Y lo que te decía, ser flexible con todo. Al final el secreto es mantener los buenos hábitos al largo plazo. Eso es. Pedro, yo te quería hacer una pregunta también pues, relacionada con lo que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de entrenamiento de fuerza y yo tenía la curiosidad, aunque sea a grosso modo, porque bueno, ya hemos tenido por aquí al nutricionista y con el que hemos podido hablar, ¿hacia dónde va dirigida la alimentación o la comida que ingiere una persona que está en pérdida de grasa y quiere ganar masa muscular? ¿Está enfocada a comer más proteína, más carbohidratos, más grasas? A ver, aquí te voy a contestar, aunque te tendría que contestar Pablo claro, mejor, claro. Pero bueno, sí. A ver, los 3 macronutrientes que tenemos, al final, pues los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, cada uno de ellos tiene una función muy importante y vital para nuestro organismo. Igual que los hidratos de carbono pues nos aportan energía para poder afrontar nuestro día a día y nuestra actividad física con las mayores garantías, también tenemos en cuenta que las proteínas es el mayor reparador para nuestro organismo, ya sea post ejercicio, ya sea después de un día intenso. Entonces nos va a ayudar mucho a que nuestro organismo se repare y el siguiente día pues podemos recuperar, ¿no? Igual que las grasas, pues también tienen otro tipo de función, pues antioxidante y demás para nuestro cuerpo. Cuando me preguntas el tema de cómo va a ir balanceada esa dieta para una persona que quiere perder grasa, principalmente
sin meterme en camisa de 11 balas, va a ir muy balanceada hacia aumentar las proteínas, hacia dietas hiperproteicas y bajando quizá un poquito los hidratos de carbono. Pero como te comentaba, sin restringir los hidratos de carbono y luego dependiendo del estilo de vida de cada persona. Si la persona, por ejemplo, es una persona muy deportista que tiene un consumo calórico diario muy alto, pues seguramente los hidratos de carbono sean altos. Si la persona, en este caso, su actividad es un poquito más sedentaria o no tiene sus picos de actividad tan altos al cabo de la semana, pues seguramente los hidratos de carbono pueda bajarlos y vayamos hacia una dieta pues un poquito más proteica. Súper interesante. Muy bien, pues lo consultaremos también con Pablo cuando esté por aquí y nos informará un poquito mejor, pero Pedro lo ha hecho sobradamente bien. Totalmente, y claro. Y estamos seguros de que eso funciona así. Yo soy un poco de, no sé si 30-30-30 o 40-40-20, ¿no? En cuanto a la alimentación, ¿no? Algo así sería. A ver, hablamos de macronutrientes. De lo mismo, sí, ¿no? Si hablamos del famoso Nutriplato, ¿no? Con el que hemos hablado, no sé si hemos hablado ya con Pablo del Nutriplato, Sí. pues ahí va un poco, pues 40-40-20 o... A ver, yo con este tema cuando lo comparto con Pablo, personalmente, al final va a depender, o sea, esos porcentajes pueden variar, igual que pueden variar cada mes, pueden variar cada semana o incluso cada día. Va a depender mucho también de cómo tú puedas afrontar o quieras afrontar el siguiente día. Por ejemplo, imagínate, si es viernes y el fin de semana voy a tener un fin de semana muy activo, pues quizás sea interesante poder hacer una pequeña carga de hidratos de carbono para poder tener esa energía y afrontar el fin de semana pues todas las actividades que tengo previstas. En cambio, si mi fin de semana pues va a ser más sedentario, claro, pues a lo mejor voy a optar más por otro tipo de alimentos pues que contengan más proteínas y voy a dejar los hidratos de carbono un poquito más bajitos, pero nunca restringiéndolos. Perfecto. Oye, pues qué bien. Súper interesante, como hemos dicho. Pedro, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente hacer entender a nuestros oyentes que para poder favorecer una pérdida de grasa es interesante cuidar, como decíamos, el entrenamiento, priorizar sobre el entrenamiento de fuerza, que nos va a ayudar, entre muchas cosas, a aumentar nuestro metabolismo basal, que es el consumo calórico en reposo. Por otro lado, cuidar nuestra alimentación y el descanso. Bueno, pues ya lo que nos queda ya por último es recordar dónde estáis, dónde está Q-Experience. Calle del Huerto, número 9. Perfecto, pues ahora sí, gracias Pedro Quesada por estar de nuevo aquí en Más Zapatilla y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.